Vamos a leer Hechos capítulo 27. En este capítulo quiero que tomemos nota de algunos personajes que son muy importantes. Primero, para que vayamos ahí escarbando y entendiendo. Fíjense cómo empieza. Ya saben que a mí me encanta que pongamos atención cómo se usan las palabras, los verbos, los tiempos, porque es importante. Todo es importante, hasta una coma es importantísima. Por eso me encanta que cuando alguien pasa a hacer la lectura y se las mandamos con anticipación, es porque es importante que den uso correcto cuando hay una coma, cuando hay un punto y coma, cuando es un punto, un paréntesis. Todas esas cosas son importantes. En el primer versículo dice, cuando se decidió que deberíamos embarcarnos, es decir, ¿qué hay de interesante ahí? ¿Quién está hablando ahí? Y Lucas está incluyendo con el apóstol Pablo. Y esa es la primera cosa que quiero que notemos. Lucas estaba en el mismo barco que el apóstol Pablo. Pablo estaba preso, él tenía que ir a Roma para ser juzgado, pero le dieron permiso que lo acompañaran algunos hermanos, y entre esos hermanos iba Lucas, el médico. No es el único, aquí vamos a ver tres personajes y que yo quiero que no perdamos de vista. El primero es Lucas, el segundo obviamente es Pablo, ¿verdad? Versículo 2, nos hicimos a la mar acompañados por ¿quién? Aristarco, un nombre un poco común, ¿verdad? ¿Y quién es ese Aristarco? ¿Ustedes lo habían oído mencionar antes? Pues se menciona mucho en la Biblia, en las epístolas se menciona. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 19:29. En una ocasión cuando Pablo estaba predicando, se vio agredido, rodeado por todos los fanáticos de Diana, que lo querían casi matar. La ciudad llena de confusión, arrebatando a Gallo y Aristarco. Aristarco junto con Gallo estuvieron a punto de perder la vida. Ustedes se imaginan a toda una ciudad. Es como si ahora en Málaga tú te sales y empiezas a predicar en Semana Santa y se te van todos encima, te escapan de matarte. Pues lo mismo le pasó a Gallo y Aristarco. Si nos vemos en una situación como esa, yo creo que ya nos pensaríamos un poquito el andar tan cerca de Pablo. Tal vez andaríamos como muchos de las multitudes que andaban siguiendo a Jesús, pero de lejos, ¿verdad? Comían el pan, pero de lejitos, que no me identifiquen con él. Pero Aristarco, a pesar de que casi pierde la vida, seguía acompañando a Pablo. Filemón 23:24. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Se dan cuenta que vuelve a mencionar a Aristarco? Y qué curioso que normalmente nosotros ni siquiera nos quedamos con ese nombre. Colosenses 4:10. Aristarco también estuvo en la cárcel con Pablo. Entonces fíjense toda la línea que llevamos. Primero, casi se escapa de matarlo. Después, está mandando saludos. Es decir, que Aristarco estaba todo el tiempo con Pablo. Pero después, él también está en la cárcel junto con Pablo. ¿Se dan cuenta? Era un seguidor de Jesucristo y no dejaba a Pablo. Es decir, un buen siervo del Señor, fiel. Entonces, en el barco iban Pablo, Lucas y Aristarco. Ahora, hay otro personaje muy interesante que quiero que vean ahí, que está mencionado en el versículo 3. Su nombre era Julio, de la Guardia Romana. Se encargaba de cuidar o de vigilar a todos los presos que iban en ese barco. Iban pasajeros también, iban marineros, pero también iban algunos presos. Julio empezó a tratar con amabilidad a Pablo. Ustedes saben cómo eran los soldados, cómo son un soldado común y corriente. No son muy amables, ¿verdad? Inspiran respeto. Yo creo que había oído de Pablo y también estaba mirando a Pablo y lo trataba amablemente. Estaba dando un trato especial porque esto no es algo común, es un preso y podría escaparse, pero lejos de desconfiar, permite que le sirvan, que vengan sus amigos, que lo atiendan. Pero ahora vamos a entrar a la acción. Encontramos ya el primer problema y lo vemos en el versículo 4, dice, los vientos eran contrarios. En lugar de avanzar, te va llevando para atrás. Esa era la distancia desde el punto que ven aquí abajo, desde aquí. Todo eso tenían que recorrer. Cuando leemos las cosas, lo vemos rápido, ¿verdad? Lo vemos fácil. Pero tomen en cuenta lo que nos está diciendo aquí. El viento iba en contra,
tardamos mucho y con dificultad. Llegaron primero a un puerto que se llamaba Mira, como dicen coloquialmente. Estoy ya forzando el texto, pero es que yo quiero llamarles la atención en una cosa. Muchas veces Dios nos da algunas señales en la vida de cosas que no debemos hacer o donde no debemos de ir y pasamos por alto esas señales. ¿No les llama la atención que el primer puerto al que llegaron se llama Mira? A mí me llamó la atención, porque primero dice, el viento iba en contra, había mucha dificultad, tardaron mucho. Y si están viendo esto, un capitán, un dueño de una barca que ya sabe cómo es cuando el viento va en contra. Aparte, en el momento que ellos estaban navegando, dice en los comentarios, que era el otoño cerca del invierno y que en ese tiempo los marineros solían no navegar porque sabían que era difícil. Y están viendo que están teniendo todas estas cosas en su contra. Yo creo que cualquiera con 2 dedos de sentido común hubiera dicho, Mira, pues llegamos a Mira, quedémonos aquí. Llegaron a la ciudad de Mira y ellos no miraron que allí podían estar a salvo. A veces parecen cosas chuscas, coincidencias, pero insisto, Dios muchas veces en su misericordia nos está mandando mensajes, señales, no hagas esto, no vayas por ahí, no vas bien y no nos damos cuenta. ¿No les parece interesante que el segundo lugar al que llegaron se llamaba Buenos Puertos? Demasiada coincidencia. Mira, Buenos Puertos. Y aquí entonces Pablo, que ya había tenido otros naufragios, les dice, el versículo 10, Pablo les amonesta diciéndoles, amigos, veo que de seguro, no está diciendo, puede que, no, de seguro, este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo ya está discerniendo, no cabe duda, que podemos pasar por alto el sentido común, pero cuando el Espíritu de Dios te está inquietando y te está guiando, tú estás entendiendo las señales, los avisos, ¿o no? ¿No les ha pasado que muchas veces van a hacer cualquier cosa y dicen, como que no tengo ganas de ir? Y después dicen, mira, no tenía ganas de hacer eso y como que Dios me estaba deteniendo. O a veces cosas chuscas, que dices, se me olvidaron las llaves y te regresas y te puedes regresar hasta enfadado, que no debe de ser así, porque no sabes de qué te está librando el Señor. Se te pincha un neumático y ya estás rajando y te estás enfadando con el Señor, cuando no te das cuenta que lo que Dios está haciendo es librándote de algo grave. Aquí Pablo definitivamente estaba guiado por el Espíritu, por eso les está hablando. Miren, un experto marinero, un capitán, un dueño de una barca, sabe cómo está la situación, sabe si continúa, si me paro, si sigo o no, y ya con los nombres, Mira, el puerto de Mira, el lugar Buenos Puertos, y no se quedaron, y para colmo, Dios usa a Pablo para advertirles, ¿y qué creen que hicieron? Dijeron, es verdad, Pablo, ya nos habíamos dado cuenta, es cierto, pues nos quedamos aquí. Pues no, lamentablemente no. Versículo 11. El centurión Julio se persuadió más por lo que fue dicho por el capitán y el dueño de la barca. El centurión Julio, lejos de escuchar lo que le acaba de decir Pablo, se dejó influenciar más por lo que decía el dueño de la barca y el mismo capitán. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación? Nos aconseja el Señor qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, cómo nos debemos de conducir, y a veces hacemos caso omiso a la palabra de Dios y escuchamos más otras voces. Y después nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite? Pero no vemos cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios. Ese es el primer error que cometió Julio, hacerle caso, que primara más la voz de estos hombres que no tenían temor de Dios, que la voz de un varón que era conocido, era visible, tangible el testimonio de Pablo, pero no lo escuchó. Lamentablemente estamos tan embotados ya en nuestro cerebro y en nuestros oídos, porque podemos oír videos, cantantes, predicaciones, nos entra por aquí, nos sale por aquí. No nos acostumbremos a oír, a venir, a sentarnos,
Tengamos cuidado de ser solamente cristianos de tradición. Como decía, me encantó, Dios no quiere una Semana Santa. No, yo no estoy haciendo énfasis en la Semana Santa, porque yo creo que nuestra vida debe ser una vida santa, no una Semana Santa. Todos los días debemos de estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días debo estar recordando que es por Él que yo soy salva. Todos los días, y si es verdad lo que dijo Ángela, me encantó. Dios no quiere que dejemos de comer carne, lo que Él quiere es que dejemos de andar en la carne. Vamos a hacer esa frase célebre, por favor, la vamos a poner ahí el domingo, quiero que lo leamos todos. Dios no quiere que dejes de comer carne, quiere que dejes de andar en la carne. Miren lo que pasa por no escuchar el consejo divino. Versículo 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí. Aquí otro problema. ¿Se están dando cuenta en base a qué decidieron la mayoría no quedarse en ese puerto? Porque el puerto no era apto. ¿Cuántas veces somos movidos por nuestra comodidad y nos vamos directito al precipicio? Se podían haber salvado de toda la travesía que pasaron. Pero como el puerto no les pareció apto para pasar el invierno, y estoy de acuerdo, hay lugares que no son los ideales para poder pasar un invierno. Pero ¿qué prefieres tú? ¿Padecer un poco o perecer totalmente? Pues la vida es igual. Buscamos lo que nos gusta, lo que nos parece cómodo, lo que nos agrada más. Venir a la iglesia muchas veces les parece muy desagradable. Muchos dicen, ay, es que las bancas son tan duras. Y ya viene el verano, ¿eh? Nos quejábamos del frío, del invierno, ahora ya viene el verano. Uy, ya vamos a estar aquí con los abanicos y uy, no veas que no tenemos aire acondicionado. Nos parece que no es muy cómodo, ¿verdad? Mírense en este espejo. Esa decisión les costó y caro. Versículo 13. Un leve viento del sur. Y cuando vieron el leve viento del sur, dijeron, ya está. Ya logramos lo que quisimos. Ahí lo dice. Subráyenlo, porque así es como actuamos, así es como el enemigo nos engaña. Segunda de Corintios 11:3, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Jesucristo. ¿Qué están usando aquí los marineros y toda la gente y el capitán y el dueño de la barca? Sus sentidos. Y Pablo está viendo lo evidente, pero también está siendo guiado por el Señor. Y les está diciendo, va a haber pérdida hasta de nuestras vidas. Pero ellos dijeron, no, mira, ya hay un vientecito del sur, vámonos, levanten las anclas, vámonos, ya conseguimos lo que queríamos. Nada más lejos de la realidad. Versículo 14. Pero no mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado, Euroclidón. No mucho después, es decir, se fueron, como dicen en términos futbolísticos, ¿verdad? Se fueron con la finta. Así te engaña el enemigo. Cuando te invita a pecar, te va empujando. Ay, no, nadie se da cuenta. Un poquito. No, después me regreso. Ellos iban por la orilla de la costa, pero este viento los fue sacando de la orilla de la costa y los llevó a alta mar. Fue tal la desgracia que no pudieron controlar la nave. Nos dejamos llevar a la deriva. Tomen nota. Ya que tomaron una mala decisión, ahora ya ni siquiera están luchando por volver. Y así pasa cuando tú y yo nos dejamos arrastrar por el pecado, por una cosa tan tonta, tan vana, tan simple. Creemos que no va a pasar nada. Un vientecito, cuando te das cuenta ya estás en alta mar. Ya te llevó a lo profundo donde no puedes hacer nada. Lo dice 3 veces de diferente manera. Y se abandonaron a la deriva. Perdimos toda esperanza de vida. Menos mal que después como que la luz les vino. Yo creo que ahí tuvo que intervenir el pobre Pablo, Lucas y el otro amigo. Porque dice que empezaron a vaciar la carga. Siempre hay una salida. Bendito sea el Señor. Siempre. Pero ese tiempo y esa forma verbal me encanta, porque no dice, comenzaron a sacar, comenzamos. Cuando tú te dejas arrastrar por esos pequeños vientos, cuando no quieres escuchar el consejo de Dios, cuando ya te ves en alta mar, no tires la toalla.
empieza a tirar lo que te estorba, lo que te está haciendo peso y que hace que te estés hundiendo. ¿Qué puede haber en tu barca que te está hundiendo? Analiza tu barca. ¿Qué puede haber? Aquí dice que empezaron a sacar cosas. Estos barcos iban cargados, Llevaban ahí cereales, llevaban vino, llevaban comida, llevaban muchas cosas. El capitán no quería perderlo y el dueño de la barca tampoco. Al final tuvieron que sacar todo eso. Versículo 21, 22 y en adelante. Dice que Pablo, viéndolos que estaban ya ellos todos amedrentados, habían pasado ya 14 días sin comer. Y aquí Pablo les dice: amigos, debían haber hecho caso y no haber salido de Creta. Hombre, un tironcito de orejas tenía que darles. Tenían que haberme hecho caso. Él no está con esa forma machacona, acusativa. ¿Ven? Yo tenía razón. No. Él le dice, tenían que haberme hecho caso. Acuérdense, los peros son, ojo, viene algo importante. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Qué carácter más paternal, ¿no? Porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solamente del barco. Yo creo que aquí al dueño del barco esta noticia no le hizo mucha gracia. Porque primero él estaba queriendo salvar el barco. Habrá dicho, ¿cómo vamos a tener buen ánimo si nada más va a haber pérdida del barco? Entonces yo me quedo sin nada, sin trabajo. Pero es que a Pablo le importa más la vida que la barca. Al otro no, claro, cada quien va por sus intereses, ¿se dan cuenta? Por eso tengan cuidado a quién escuchas. Solamente la barca se va a perder. Porque esta noche estuve en mi presencia un ángel de Dios. ¿Cómo viene en ese momento más puntual un ángel de Dios? Pero miren lo que sigue. Viene un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Sus palabras van ligadas con los hechos. Hay congruencia. Y qué hermoso poder tener esa libertad, esa convicción, esa tranquilidad de decir, yo soy de Dios y sirvo a Dios. Porque todos decimos, soy de Dios. ¿Quién no quiere decir que soy de Dios? ¿Pero sirves a Dios? Y me dijo que nadie va a perecer, ni un pelo de su cabello se va a perder. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Pero si ustedes siguen leyendo el relato, ellos estaban todavía de capa caída. Y es que no es para menos. Pasaron otra gran tormenta. Digo, vaya, es que es como la vida real. Siempre decimos, no salimos de una y ya estamos entrando en otra. Y las pruebas son como las olas del mar. Cuando te revuelca el mar y te vas a levantar, ya vas saliendo muy tranquilo. ¿Qué pasa? Viene otra y te vuelve a tirar. Vas a levantar y ya vas tranquilo, muy feliz. La vencí. Viene otra y te arrastra. Tengan cuidado, aquí está igual. Aparte de que estaba el viento, de que el mar los fue arrastrando más profundamente, empezó una tormenta tremenda que dice que ni siquiera salió el sol y no podían ver ni las estrellas. ¿Ustedes se imaginan ese panorama? No es para menos que estuvieran desanimados. Pero aquí viene Pablo otra vez y les dice, coman, les vuelve a animar. ¿Se dan cuenta cómo está preocupado por la gente? Está cuidando de ellos. ¡Qué tremendo líder! Pablo tomó pan y dio gracias en presencia de todos, en el versículo 35. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, fíjense, cuando Pablo les insiste que coman y no quieren comer, cualquiera se desanima también, pero Pablo no. Dice que Pablo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y que cuando los demás vieron lo que hizo Pablo, todos se animaron a hacer lo mismo y empezaron a comer. Él no se dejó contaminar por la negatividad de todos. Y miren que sí se podía contaminar, Había motivos de sobra. La tormenta, estaban ya en naufragio y aparte no venía el sol y la luna. Hombre, el pobre Pablo es para que le hubiera dado una depresión, pero él no, dice, el Señor mandó un ángel y yo le creo. Lo que el Señor ha dicho se va a cumplir, nadie va a morir. Eran 276 personas las que iban a bordo. Pues cuando vieron que ya estaban más cerca, los marineros empezaron a bajar la barca, fingiendo que iban a poner el ancla. Cuando Pablo se da cuenta, dice, estos se van a ir, si se van, ninguno se va a salvar. Pues a cortar las cuerdas del barco, aquí nadie se va. Es el egoísmo en su máxima potencia. Quieren salvar su pellejo, aquí como, sálvese el que pueda, ¿no? Yo me salvo y los demás que se las apañen. Pero después no se queda allí, ya están llegando a la orilla. Y cuando ven que los soldados querían matar a todos los presos, porque dijeron, más de algunos se nos va a escapar, algunos se va a ir, y cada uno de los soldados tenía que dar cuenta de los presos. Y cuando Julio ve que van a matar a los presos, dice, no,
porque quería guardar la vida de Pablo. Eso nos debe enseñar, amados, que no importa la situación que tú estés atravesando, Dios siempre va a tener cuidado de ti. Cuando los caminos del hombre son rectos o agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. ¿Qué tenía que ver un soldado romano con Pablo? Si eran prácticamente enemigos. Pero Julio estuvo dando la cara por Pablo. Y Julio también impidió que lo matasen. ¿Se dan cuenta que cuando nuestros caminos agradan a Dios, aún a nuestro enemigo lo hace estar en paz con nosotros? No mataron a ninguno. Todos llegaron salvos a la tierra. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios se cumplió? Ese es el testimonio de Pablo. Yo creo a Dios, así lo dijo Pablo. Yo creo a Dios y sé que será así como Él me lo ha dicho. Todos los 276 llegaron a salvo a la orilla. La palabra de Dios es fiel. Nuestra esperanza, que es Cristo, es como un ancla firme para nuestra alma. ¿En qué está anclada tu vida? ¿En este mundo? Espero que no. Nuestra vida debe estar anclada en Cristo. Amén.